Bienvenidos a Focus Group con el Bishop Rudy Gracia. La palabra nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero cuando nos sorprende el problema, la manera en cómo reaccionamos determina si tenemos la victoria o quedamos derrotados. En el día de hoy vamos a hablar un poco y a conversar acerca de qué decisiones debemos tomar en esos momentos de crisis. Para esto tenemos una selecta representación del liderazgo de Segadores de Vida y, como siempre, nuestro Bishop Rudy Gracia. Adelante, Bishop. Sí, es muy interesante que si pudiese haber un tema central en la Biblia, un hilo que nos llevara desde Génesis hasta Revelación, es superar crisis, porque verdaderamente vemos pueblos, personas, familias en una total crisis, sea financiera, de salud, de cualquier tipo, y vemos cómo Dios es la clave principal para que esa familia, persona, individuo supere esa crisis de una manera maravillosa. O sea que yo creo que este es un tema muy importante, y si tú estás atravesando por cualquier tipo de crisis, lo primero que debo decirte es que la palabra crisis viene de una palabra griega que quiere decir una grieta en el muro. ¿Por qué esta palabra simboliza esto? Porque crisis quiere decir un punto de quiebre donde se va a abrir algo. No podemos ver la crisis simplemente como algo terrible, sino como el paso a algo mucho mejor, que es lo que la Biblia nos enseña. Escuché una vez decir algo y lo adopté para mi propia vida como base de mi fe, y es que todo gran comienzo parte de un horrible final. O sea, cuando hay un horrible final, probablemente viene un gran comienzo. Entonces, yo creo que esa es la imagen que se nos da referente a la crisis en cuanto a la palabra original griega. Muchas gracias, Bishop. Empecemos este conversatorio con la pastora María Gracia. Adelante, pastora. Bueno, yo creo que cuando hablamos de crisis, la primera clase de crisis que podríamos todos numerar son los problemas económicos. Y es una razón, el problema económico es una razón por la cual muchos tienen hasta el pretexto de alejarse de la solución, es decir, alejarse de Cristo. Sí, ¿y quién va a poner la comida en la mesa? Cuando tenemos esos problemas, esa ansiedad, ese agobio de estar resolviendo continuamente, ¿qué hacer cuando tenemos problemas económicos? ¿Dios pone comida en nuestra mesa? Absolutamente. La Biblia nos habla, y obviamente nosotros vamos a tener este conversatorio de Focus Group desde un punto de vista bíblico. Nosotros no vamos a especular ni nos vamos a meter en psicología meramente o en técnicas o tabúes, como quieras llamarlos, sociales. Vámonos directo a la palabra. Y una de las crisis más recurrentes, que de paso quiero que se sepa que el porcentaje mayor de divorcios viene a causa de crisis económica. Y una de las cosas que la Biblia nos enseña es diferentes situaciones económicas donde literalmente Dios intervino y materializó la ayuda que necesitaba esa persona. Podemos ver a la viuda que vino donde el profeta, y el profeta estaba en una crisis. Porque una de las cosas interesantes de la crisis económica es que la crisis económica afecta todos los aspectos de la vida humana. ¿Qué quiero decir? En un hogar donde hay una crisis económica va a haber un estado de ánimo paupérrimo, va a haber poca interacción familiar, o sea, todo se afecta. Si en ese lío se mete un enfermo, correcto, es grave. Correcto. Entonces vemos a una mujer
que viene donde el profeta, y vamos a llamar esto uno de los primeros consejos que podemos dar. Tú tienes que venir al Señor, porque el profeta en este caso representa al Señor. Y una de las primeras cosas que tenemos que entender es que Dios es la clave de la solución económica. Viene al profeta y el profeta le da un mandato. Y ahí venimos a la segunda cosa, no es solamente venir a Dios, sino tener un corazón dispuesto a obedecer en cualquier cosa que Dios te ordene con el fin de salir de esa crisis. El mandato o la dinámica que le da el profeta es: ve y pide vasijas prestadas, ¿verdad? Una cosa interesante también es que dice: ¿qué tienes en casa? La mujer dice: no tengo nada, y luego dice: tengo una vasija de aceite. Y es muy interesante que esa vasija de aceite probablemente pertenecía al esposo, que era un profeta que había fallecido, pero la mujer nunca había visto el aceite que el esposo probablemente usaba para ungir, nunca lo había visto como un vehículo de un milagro financiero. Y eso también sucede mucho en la iglesia evangélica. Nosotros creemos que Dios puede sanar el cáncer, pero no creemos que Él puede sanar las finanzas. Es más, si en este momento yo hago una declaración de que Dios sana el cuerpo, pero digo que sana las finanzas, 24 locos en las redes sociales van a comenzar a decir: mira, este hombre predicando prosperidad, porque hay un tabú horripilante. Pero con respecto a lo que es la economía y la prosperidad. Esos son técnicas escapistas porque no creen. Sí. No creen en que Dios provee. Y herramientas satánicas para mantener al pueblo creyendo que Dios no es soberano. Porque decimos: Dios lo puede hacer todo. Pero en el momento en que nos tocan una fibra de tabú religioso, dicen: no, pero eso no. Dios perdona todos los pecados, pero no el de mi primo, porque mi primo es demasiado tigre, ¿tú entiendes? O sea, así somos. Entonces, el punto es que el aceite que era para la unción se convierte en la clave o la unción de un milagro económico. Para terminar, es interesante que en ese pasaje que estamos citando, solamente como para aclarar el rompimiento de una crisis económica, el profeta establece un negocio, lo cual es otro tabú de los cristianos, porque le dice a la mujer: ahora ve y vende. Y dice que la mujer pasó años, o implica el pasaje que la mujer pasó años viviendo de vender lo que Dios le multiplicó milagrosamente. El aceite del milagro. El aceite. Entonces, ahí tenemos que entender, y vamos a concluir en esto, de que muchos tabúes son los que atan a los cristianos de poder superar ciertas crisis. Y en la economía o en las crisis económicas, literalmente los tabúes se incrementan exponencialmente en la iglesia evangélica. Ahora te voy a decir una cosa, y con esto pasamos a una próxima pregunta. Si esa mujer hubiese ido donde los fariseos religiosos de nuestros días, en vez de ir donde el profeta Eliseo, se hubiera muerto de hambre, hubiera perdido sus hijos. La crisis económica que dejó su esposo, que de paso es otro punto que podemos hacer. Tú puedes ser una persona muy espiritual, pero por no conocer o no entender los manejos de la economía, o no tener la fe de que Dios puede bendecir tu economía, te puedes dejar a tu familia en una crisis horrenda. Y los milagros fueron vastos en cuanto a levantar muertos y libertar a personas de demonios, pero tu familia en una crisis económica, porque eso fue lo que pasó con ese hombre. Que a veces dan al traste en la salvación de los mismos nuestros. Claro. Por la debilidad de nuestra fe en como un Dios que provee. Y te voy a decir quiénes pagan el precio.
Los hijos. Y eso mismo. Los hijos. Ahora bien, el punto que quiero hacer es, si ella hubiese ido donde una de estas personas con tabúes religiosos respecto a superar una crisis económica, en vez de ir al profeta Eliseo, que rápido encontró una solución sobrenatural a la crisis económica, probablemente lo hubiese perdido todo. Lo cual me lleva a decirte, ten mucho cuidado, la iglesia donde vas, la enseñanza que te dan y sobre todas las cosas, lo que consumes en las redes sociales, que es una manera hoy muy ideal hasta cierto punto de retroalimentarnos y de alimentarnos con respecto a la palabra de Dios, pero también puede ser extremadamente peligrosa. Gracias, Bishop. Hemos visto la crisis ahora planteada como el catalizador de una gran bendición. Paola, queremos escuchar tu voz. Bishop, yo tengo una convicción personal que he aprendido con los años, de que cuando me enfrento a una tormenta, cuando llega una crisis, cuando viene un problema que puede alterar mi vida, trato de enfocarme en más de cómo resolver el problema, en qué persona voy a ser cuando ya supere el problema, en quién me voy a convertir a través de ese problema. Yo quisiera preguntarle a usted para que comparta con nosotros cómo podemos asegurarnos que estamos aprendiendo la lección en cada crisis que el Señor permite que atravesemos. Bueno, yo creo que en esto nosotros tenemos que aprender a ser introspectivos. El hijo pródigo no dice que el padre fue y habló con él, no dice que los chanchos le dieron una lección o una cátedra, no dice que la gente lo ayudó, sino que él, volviendo en sí, y esto habla de introspección, y él comienza a decir, cometí un error, aquí lo voy a enmendar, de esta manera voy a salir adelante. ¿Por qué es importante que entendamos que tu mejor maestro eres tú mismo en cuanto a recibir la lección que Dios te quiso dar? Simplemente porque realmente el único que tiene que hacer la decisión basada en la lección eres tú. Tú te metiste en la posibilidad de los cerdos, tú sales. En ningún momento dice que el padre fue donde el hijo, sino que él esperó a que él volviera en sí. Y si el Padre representa a nuestro Señor, que es lo que entendemos en el capítulo 15 del libro de Lucas, entonces Dios se sienta a esperar a que tú reacciones a la lección enseñada. Y usted es el que tiene que aprender a hacer introspección. Fíjate una cosa, la Biblia dice que el que se juzga a sí mismo no es juzgado por nadie. Nosotros estamos supuestos a ser nuestros jueces, pero nosotros no queremos ser nuestros jueces. Nosotros queremos ser nuestros abogados defensores. Entonces, en vez de yo reconocer que estoy siendo orgulloso, en vez de yo reconocer que hice una mala decisión, lo que yo hago es que me defiendo. Ahora, aquí es donde viene el problema. Cuando tú eres tu abogado, Jesús se convierte en tu juez. Pero cuando tú eres tu juez, Jesús se convierte en tu abogado. Amén. Si tú eres capaz, que eso no lo hace un narcisista, y hoy el narcisismo está ardiente en todas las iglesias y en todo el contexto cristiano, cuando tú eres capaz de hacer introspección y decir, esto yo lo hice mal, y esta es la lección que voy a aprender y voy a hacer las cosas diferentes. Cuando tú eres capaz de hacer esto, entonces lo que sucedió no es tan horrible, porque te va a ayudar a superar 1.000.000 de crisis que vendrán después. Si decía, no sé quién dijo alguna vez, si tú aprendiste del problema, entonces nunca fue un problema. Amén. Bueno, también vemos la crisis aquí, enfocada como con el poder de redireccionarnos y poner la vista donde realmente tiene que estar. Pastor Juan, queremos escuchar su aporte en este conversatorio. Sí.
Bueno, Bishop acaba de decir, ¿verdad?, que uno tiene al final que tomar las propias decisiones con los recursos y la sabiduría que Dios le da. Y la Biblia enseña que en Proverbios, voy a citar 2 proverbios, dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Quiere decir que uno tiene que estar abierto a escuchar consejos que te van a conducir a pasar por una situación con bien, ¿verdad? Pero dice que el consejo de Jehová permanecerá. O sea, que fíjate que tú tienes algo que Dios puso ahí, pero tú tienes que discernirlo. ¿Y cómo lo vas a discernir? Cuando vienen otros puntos de vista. No sé, Bishop, qué puede decirnos acerca de esto. Siempre nos ha enseñado que realmente en cuanto a eso, Dios, si es lo único que tenemos, ¿verdad?, es lo único que necesitamos. Así que Muy interesante lo que tú estás diciendo, porque yo te voy a hacer una cosa. Una de las principales tentaciones que tenemos como individuos en medio de una crisis es de buscar soluciones inmediatas. Y las soluciones inmediatas generalmente te producen una mayor crisis. El hijo pródigo decía, caramba, si me dieran a comer algarroba, eso no era una solución permanente. ¿Y sabes por qué Dios a veces no permite que te den a comer algarrobas? Porque te roban la oportunidad de hacer algo permanente. Y uno de los problemas, por ejemplo, si alguna persona está en una crisis en este momento, esa persona está pensando en cómo voy a conseguir el dinero prestado. Tú no debes de pensar solamente en cómo conseguir el dinero prestado. Tú tienes que pensar, ¿cómo no vuelvo aquí? ¿Cómo no vuelvo a esta situación? Porque mira lo que pasa, le prestan los $5,000, pero tan pronto se acaban los $5,000, agarran otra tarjeta de crédito. ¿Y qué es lo que sucede? Los $5,000 solamente te endeudaron más, pero no te causaron una solución. Usted tiene que pensar como el hijo pródigo lo hizo, que fue: yo voy a buscar una solución permanente a esto para no volver a esta pocilga de cerdo. Usted tiene que pensar cómo cambio de trabajo, cómo busco soluciones espirituales, cómo me nutro más, cómo corto con este socio, cómo cierro este negocio y abro este negocio. Usted tiene que pensar en soluciones permanentes. Y en este caso, contestando a tu pregunta, las soluciones permanentes siempre van a ser soluciones espirituales. Siempre. Todo se va a enfocar en volver a Dios. Ahí se ve. ¿Cuál fue la tentación de Satanás? Resuelve con esas piedras. ¿Tú tienes hambre ahora? Esas piedras conviértela en pan. Ahora, que tienes hambre. Él dijo, espérate. Mi marco es un marco mucho más grandioso que quitarme el hambre en este momento. No sé si me están entendiendo. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, el famoso proverbio popular chino: dale a un hombre un pescado, le quitas el hambre por un día. Dale una vara de pescar y enséñalo y le quitarás el hambre por toda la vida. Usted tiene en medio de una crisis que buscar soluciones permanentes, aunque no te voy a negar, usted trata de resolver el momento, pero usted tiene que tener la mente de no volver a esa crisis. En una crisis de matrimonio, ¿verdad? Una crisis de matrimonio. Ok, vamos a reconciliarnos. Ya llevamos un mes peleados. Nos vamos a reconciliar. Eso no es suficiente. Eso lo hace cualquiera. La reconciliación es algo tan simple como tirarle una patita a la pareja en medio de la noche. Es un alivio. Cualquiera le tira una patita a la esposa, cualquiera le tira una patita al esposo. ¿Cómo no vuelves ahí? No, vamos a buscar terapia, vamos a orar juntos, vamos a leer la palabra, vamos a irnos a un seminario de matrimonio, vamos a cortar al primo, que el primo le está haciendo daño a la relación, vamos a cambiar de trabajo porque no nos vemos, etcétera. Bishop, lo que
entiendo entonces es que discernir cuál es el consejo de Dios te lleva a buscar entonces cosas más permanentes, Eternas. o sea, más eternas. Entonces sacarlo del cuadro de lo inmediato. O sea, aunque los consejos te digan, haz esto, toma un préstamo, métete aquí, haz que por allá. Pero no, si tú tienes el consejo de Dios en tu corazón, tú vas a buscar cosas más trascendentes que te van a sobrepasar esas nimiedades. Claro, una cosa que tiene que quedar clara es esta. Nosotros provocamos nuestras crisis. En una gran mayoría. No vamos a decir que las crisis no nos llegan, porque si nos llegan sin nosotros pedirlas, pero nosotros provocamos las crisis. ¿Cómo provocamos esas crisis, Bishop? Por nuestras decisiones, por nuestras acciones, por nuestra manera de pensar, por nuestros hábitos dañados. Todo esto provoca las crisis. Y querer que no nos cueste, que no nos duela, que no nos tengamos que someter. Y buscamos no tan solo el que se haga nuestra voluntad y lo que nosotros pensamos, y no buscamos el resolver la situación. Pero mira cómo es el cuerpo. El cuerpo humano, que fue algo. Recuerden que Dios es un Dios de sistemas y es un Dios. La gente dice, no, que a mí no me gusta lo metódico ni lo sistemático, pero casi es Dios. Dios tiene sistema solar, Dios tiene el sistema fisiológico nuestro, es un Dios de sistema. De repente tú comienzas a no descansar. Tú te estás dando gusto y tiqui tiqui, tiqui tiqui, tiqui tiqui, tiqui tiqui, tiqui tiqui, tiqui tiqui. Crisis. Te subió fiebre, caíste en cama, que me acaba de pasar, ¿sí o no? Bishop, me acordaste al apóstol. Eso se llaman 3 viajes de evangelismo. Sí, acabas de llegar de Japón y toda Latinoamérica en menos de un mes. No, pero me acordaste una frase que nos enseñó Bob Buse, ¿se acuerda de la gente de FCF? Decía que hay crisis que son predecibles o previsibles. O sea, si tú sabes que tu hijo se gradúa, entonces tú tienes un problema que cómo vas a enfrentar la universidad. O sea, hay cosas que tú puedes prever que van a pasar y que después no puedes decir que te sorprendieron. Pero hay cosas que son imprevisibles, que te van a pasar normalmente. Mira, las 3 verdades, vamos a decir, sobre la crisis. Número 1, somos nosotros que la provocamos. Ajá. Número 1, nosotros tenemos el poder para prevenirla. Y número 3, somos nosotros los que salimos de ahí. Amén. Esas son las 3 verdades. Ahora, vamos a poner. Repite eso, por favor, porque eso es un le principio. da un valor a esta situación. Podemos prevenirla, somos nosotros que la provocamos y somos nosotros los que salimos de ella. Ahora, vamos a usar el mismo ejemplo que tú citaste. Yo me fui de Japón a República Dominicana, de República Dominicana a Ecuador, de Ecuador a Colombia, y cuando llego a Colombia, tráquiti, revienta, me da fiebre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Mi cuerpo no me quiere matar, me está dando una lección. ¿Qué debo yo de hacer? Poner más cuidado. Si yo no quiero hacerle caso a mi cuerpo, yo voy a vivir en un ciclo hasta que le haga un daño permanente a mi cuerpo. O sea, ya, obviamente no es que yo no sabía, es que muchas veces uno dice, dale para adelante. Pero yo nunca debí de continuar viajando después de Japón, porque Japón es un día entero de diferencia. Yo no me recupero del jet lag, no estaba durmiendo, no estaba comiendo bien, y going. Y la verdad es que mi cuerpo entró en crisis, no para matarme, sino para enseñarme. Para que eso no... Los bombillitos rojos. Sí, ¿cuál es mi deber para no caer en esa crisis? Ajustar mi conducta. Amén. Y eso es lo que tiene que hacer todo el mundo. Amén. César, queremos escuchar tu aporte en esta conversación. Bishop, ¿cómo poder entender que no siempre la crisis es un juicio de Dios? Me recuerdo cuando me convertí, yo venía de la iglesia católica donde te decía, si estás enfermo, eso fue Dios que te lo mandó para que tú aprendas. ¿Cómo debemos nosotros poder discernir o cómo saber discernir
como tú decías ahora mismo, ¿cuándo somos nosotros? ¿Cuándo viene de Dios? ¿Cuándo es nuestro pecado? ¿Cuándo es el enemigo? Lo que pasa es que nosotros los evangélicos, ¿verdad? La gente de Dios, tenemos un problema. Y es que nosotros todo lo atribuimos a cosas espirituales. Pero el plano espiritual no es lo único que existe. Existe el plano natural también. Entonces nosotros siempre creemos que es el diablo o Dios. Ninguno de los dos. Tú estás comiendo chicharrón con el colesterol hasta aquí arriba. Él te vio. No te hablando del diablo ni de Dios. Ay, Usted- no hable de San Chicharrón. Pero usted entiende lo que yo le digo. Tú Hoy estás no es tan comiendo malo. chicharrón. Tú agarraste una carretera para Nueva York sin haber dormido y te traes con un autobús. No diga que fue Dios ni el diablo, usted salió por ahí. Una imprudencia. Una imprudencia, es una mala decisión, es algo que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, realmente para contestar tu pregunta, lo determinante no es el saber la fuente. Lo determinante es enmendar cualquier cosa que necesites enmendar para poder salir adelante en una situación, sea de índole natural o de índole espiritual. Si tenemos el lujo de que logramos, como en muchos momentos en la Biblia, Dios les revela sobrenaturalmente a los individuos cuál fue el problema, entonces podemos enmendarlo más fidedignamente. Pero si no tenemos ese lujo, entonces nosotros hacemos lo que tengamos que hacer, los ajustes que tengamos que hacer. Por ejemplo, el Señor se aparece y le dice, el ángel de Jehová se aparece y le dice a Balaam, Balaam, ¿tú sabes por qué tú estás en este lío ahora mismo? Por cabeza dura que eres. Enmiéndate. Y el tipo se enmienda. ¿Entiendes? El tipo se enmienda. A tu burro le quería dar una lección y el tipo se enmienda eventualmente. Entonces, lo mismo pasa con Job, que cae en una crisis, el Señor viene y le revela. Pero una de las primeras cosas que hace la gente cuando cae en una crisis es ¿por qué? Explícame por qué. No siempre Dios te va a explicar. Debería decir por quién. O debería de mirar cómo salgo adelante, cómo, ok, déjame ver, déjame evaluar, ¿qué puedo yo hacer en este momento? Tú tienes que aprender a hacer lo que tú puedas con lo que tú tienes en el lugar donde estás. Eso es lo que tú tienes que aprender. Muy Bishop. interesante, Bishop. Definitivamente las crisis van a poner a prueba nuestra fe, pero también es una maravillosa oportunidad para poder ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. El tiempo ha pasado volando, Bishop, y que me gustaría que antes de nosotros terminar, usted nos dé como un cierre por si alguien de repente llegó a este programa en este momento, que usted le diga un resumen de lo que hemos hablado en el día de hoy. Yo creo que una de las cosas más importantes en medio de cualquier crisis, de cualquier tipo, porque hay un sinnúmero de crisis en la vida de los seres humanos, es el entender varias cositas. Número uno, una crisis no es el final, puede ser el comienzo de lo más maravilloso. Número dos, lo que te sorprende a ti no sorprende a Dios. Dice que junto con la prueba, ya Dios creó la salida. Y número tres, tú no eres ni el primero ni el último en atravesar. Tú no puedes de inmediato condenarte a ti mismo porque estás atravesando por una situación difícil. En otras palabras, no puedes perder la fe ni la esperanza. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es que la fe es un escudo y un escudo es un instrumento de guerra. Todo el que tiene fe va a confrontar guerras y crisis. Entonces usted tiene que entender que si usted está en una crisis, usted está en el paso de algo probablemente mejor. Vuelvo y reitero lo que se convierte como, digamos, parte de mi fe. Los mejores comienzos generalmente parten de los peores finales. Mantén esto en tu mente si estás en una crisis y nunca te olvides que Dios cuida de ti
y sus oídos están abiertos al clamor de sus hijos. Muchas gracias, Bishop. Muchas gracias, panel. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima entrega de Focus Group con el Bishop Rudy Gracia. Hasta la próxima.